Muy buenas tardes. Mi nombre es Charlie Carrasco Salazar, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional, asimismo con una especialización en Colombia sobre lo que es el tema de investigación jurídica. Hoy en día los múltiples acontecimientos existentes en nuestra realidad ha hecho que la imposibilidad de sacar muchos grados académicos por la misma situación del desconocimiento de una investigación jurídica. Entonces, pero investigación jurídica, viendo más en el campo práctico, es sencillo, solo que no nos entusiasmamos de repente en entrar a ese marco de investigación jurídica. Entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente: ¿qué es una investigación jurídica? O en todo caso, ¿qué es una tesis? Una tesis es el planteamiento del problema y la posible solución a ese problema planteado. Entonces, dicho de otro modo, tiene una serie de circunstancias o una serie de escenarios importantes que abraza dentro de la tesis. Tal es el caso del mundo filosófico, tal es el caso del mundo científico. Entonces empezaremos con lo que es en analizar, en desmenuzar o diferenciar qué son tesis doctorales y qué son tesis maestrales y pregrado. Estrictamente en las tesis doctorales se ve el mundo filosófico, el porqué de las cosas, el porqué de las cosas. Y a nivel de lo que es la investigación jurídica maestral, ya también vamos a resolver un escenario puntual, es decir, vamos a resolver un caso específico. Y en las tesis de pregrado ya también vamos a dar unos aportes científicos en diferentes escenarios correspondientes. Entonces, ¿qué es una ciencia? Justamente vamos a empezar a hablar lo que es la parte introductoria del tema, ¿no es cierto? La ciencia. Las ciencias son un conjunto de conocimientos estructurados, ¿no es cierto?, para poder ver la forma de solucionar un acontecimiento, un suceso. Por eso se denomina que la fuente principal, primordial de lo que es una investigación jurídica es justamente la realidad social. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente se va a hacer que la realidad social, concatenado con múltiples contextos, vamos a solucionar a un problema determinado. Por ejemplo, un contexto de lo que es una dación de una norma, una reforma constitucional, o por el contrario, una modificación de la norma jurídica, de las normas de inferior jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, así sucesivamente estructuramos el conocimiento. Entonces, tenemos aquí mismo los tipos de conocimientos. Entonces, conocimiento vulgar, conocimiento científico, conocimiento filosófico. ¿Qué es el conocimiento? Primero empezaremos por conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar es lo cotidiano, lo que a diario realizamos día a día. Pero en cambio el conocimiento científico es algo ya más especializado, que va a dar una solución utilizando el avance de la ciencia y la tecnología. Pero el conocimiento filosófico ya también va más allá del escenario, no simplemente solución de conflicto o solución de repente de una realidad, sino el preguntarse si efectivamente es posible o no es posible implementar esta realidad en este acontecimiento. Entonces, es justamente ese escenario que se estructura en el conocimiento vulgar, conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Ahora, también existe en ese mismo sentido una corriente filosófica tan importante, tan interesante, que muchos de ustedes conocen, la famosa epistemología. ¿Qué es una epistemología? La epistemología es una ciencia que estudia a las demás ciencias. Es decir, nosotros hemos hablado mucho hoy en día y se ha discutido mucho sobre este tema de la epistemología. Entonces, la epistemología, ¿qué plasmó? ¿Qué realidad? Inclusive la han denominado que es el terror de las ciencias. Es decir, la epistemología le dijo: oiga, ciencia, muy bien, tú tienes un acontecimiento o tú planteas esta realidad, pero demuéstrame cómo, de dónde, por qué. Entonces, justamente la epistemología es el terror de las ciencias. En otras palabras, es la ciencia que estudia a las demás ciencias, ¿no es cierto?
Juntamente esto va de la mano con lo que es la ontología jurídica y asimismo con la axiología jurídica. La ontología estudia el ser. En el caso concreto, la ontología jurídica ya también es el estudio del ser del derecho. Entonces, ahí mismo entra la famosa axiología. ¿Qué cosa es la axiología? La axiología estudia los valores jurídicos. Uno de los valores más importantes en el derecho es justamente la justicia, ¿no es cierto? Lo que decían muchos autores, ¿no? ¿Qué es una justicia? ¿Simplemente será dar a cada quien le corresponde? No, va mucho más allá la justicia. La justicia busca, dice, un bien común, una igualdad entre personas, y esa igualdad entre personas se subraya pues en ver ilaciones determinadas en lo que es ese carácter social dentro del contexto de la realidad. Y ese carácter social es que la sociedad viva en un estado de paz, en un estado donde impere la libertad, en un estado donde impere la igualdad correspondientemente. ¿Cierto? Ahí mismo entramos a una palabra tan importante que también es parte de la ciencia, el famoso saber. Saber es conocer la verdad, poseerla, especialmente saborearla intelectualmente. Este acontecimiento del saber, el conocer la verdad, muchos nos preguntamos y decimos, oiga, ¿qué es la verdad? ¿Existe verdad? ¿O es que existe la verdad absoluta o existe de repente una verdad relativa? Pero en ese escenario nosotros ya filosóficamente podemos interpretar lo que efectivamente hay realidades filosóficas que dan a conocer que existe la verdad absoluta, pero la mayor parte de las verdades que vienen estrictamente al ser humano son verdades relativas, porque nosotros a una persona podemos preguntarle y esta persona nos puede decir, oiga, ¿sabe qué cosa? Yo mañana no voy a poder venir, no voy a poder ir a esa reunión porque estuve mal. Pero bueno, eso es una verdad de esta persona. Entonces, esa verdad es totalmente relativa porque yo no puedo saber si efectivamente esta persona está enferma o efectivamente, como me ha asegurado, esta persona tiene que laborar. Entonces, son acontecimientos justamente que involucran al saber y dentro del saber el alcance de la verdad. Por eso la filosofía dice, oiga, yo quiero la verdad, yo quiero que me des la verdad. Mientras que la ciencia va a alcanzar la verdad, ¿no es cierto? La ciencia alcanza la verdad, va a aspirar, va a buscar los mecanismos correspondientes. ¿Para qué? Para alcanzar la verdad. Y viene la filosofía y le dice, no, quiero la verdad. Quiero ese acontecimiento de verdad, si existe verdad o no existe verdad. Es como, por ejemplo, en el mundo de los derechos fundamentales, de los valores fundamentales. Si bien es cierto, ya el Tribunal Constitucional en muchos escenarios se ha pronunciado sobre que si los valores fundamentales son absolutos o relativos. Según el Tribunal Constitucional, en un mundo eminentemente sociológico, es relativo. Por ejemplo, la libertad, un derecho fundamental, es totalmente relativo. Pero desde un contexto filosófico es absoluto, porque esta libertad existe como teoría, existe como aspiración. Entonces, desde ese contexto, justamente filosóficamente es absoluta, pero sociológicamente es totalmente relativa. Entonces, aquí mismo, dentro del saber también existen una clasificación, conforme habíamos dicho, del conocimiento, pero aquí también existe el famoso saber vulgar, el saber científico y el saber filosófico, conforme ya lo hemos detallado anteriormente. Entonces, el saber vulgar es eminentemente un conocimiento desordenado y confuso, basado en los sentidos o sencillamente en la experiencia. En la experiencia, el saber vulgar es eminentemente o empíricamente se transmite a partir de la oralidad y a partir de lo que es de generación en generación, nuestros sucesos, acontecimientos que conforme nosotros transitamos por la vida.
Por eso se dice una cosa importante que se manifiesta, que la vida es una hoja en blanco donde dibujamos sin un borrador. Por ello, o sea, hoy día, en este momento, hace 2 segundos hemos hecho algo, ya no puedes borrarlo. Por tanto, tienes que encaminarte con diferentes metas, objetivos concretos. Entonces, ahí mismo viene el famoso saber científico. Saber científico, como ya he dicho, es un conjunto de conocimientos ordenados, conocimientos ciertos de las cosas, acorde, como se vuelve a repetir, acorde al avance de la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? La experiencia crítica, esa realidad, vamos a analizarla y luego vamos a darle una posible solución concreta de esa realidad. Entonces son escenarios justamente que se estructuran: saber vulgar, saber científico y finalmente el famoso saber filosófico. Aquí ya también pretende ya el saber filosófico profundizar el conocimiento mucho más allá, a través de las preguntas, a través de los acontecimientos de preguntas. Dice que el mundo filosófico es la sabiduría humana por excelencia, y la filosofía es el estudio de lo universal, de lo general, de las cosas existentes en nuestra realidad. Entonces, por eso la filosofía estudia en su conjunto lo que es la sociedad, en su conjunto lo que es el derecho, en su conjunto lo que es la ciencia misma. Entonces, la filosofía es un escenario en el que cuando ingresamos a un mundo filosófico empezamos a dilucidar y decir: oiga, yo me hago una serie de preguntas y de preguntas, si efectivamente mi vida está bien, mi vida está mal, o es que de repente esta solución que estoy planteando ante este problema que me he planteado va a ser positiva, va a ser negativa. Entonces son circunstancias justamente que involucran a la formación de la persona humana. Entonces aquí mismo entramos, ahora sí, quiero entrar un poco a hablar respecto a lo que es estrictamente a la investigación jurídica. Es un escenario justamente tan interesante el tema de la investigación jurídica. Esta investigación jurídica es la actividad intelectual que pretende descubrir soluciones jurídicas en el campo del derecho, adecuarlos, estos problemas planteados, a la realidad social. Por eso se decía que la fuente primordial y principal de la investigación jurídica es la realidad social. Nosotros justamente, ¿qué es lo que hacemos? Es esta realidad existente en nuestro contorno, nosotros damos posibles soluciones. Por eso las investigaciones jurídicas hoy en día son: oye, hazme una investigación jurídica. ¿Y cuál va a ser tu título? Tu título tiene que ser un tema novedoso, un tema nuevo. Entonces no puede ser simplemente un tema, ya yo agarro un suceso determinado y punto. No es así, sino yo tengo que ver mucho más allá de un tema novedoso, un tema que no está planteado, o sencillamente un tema propositivo. Y ese tema propositivo justamente es que nos lleva a involucrarnos en diferentes realidades. Por ejemplo, una normatividad vigente no está acorde o simplemente no cumple ese fin teleológico, entonces la norma jurídica puede ser cambiada, o en el caso bajo la modificación, o sencillamente bajo una reforma constitucional. Entonces ahí entramos también, como todo tema tiene también una serie de fuentes, las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes de la investigación jurídica, al igual que las fuentes del derecho? Algo similares, pero teniendo en consideración que la investigación jurídica, la fuente primordial y principal es la realidad social. Pero también ahí están las fuentes, como por ejemplo la Constitución, la ley, ahí está la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, ahí están los tratados internacionales, el mismo derecho comparado. Entonces, por supuesto, adaptado todo esto a la realidad en que nosotros vivimos. Entonces, esas son realidades justamente
que empezamos a trabajar bajo estas fuentes del derecho o fuentes de la investigación jurídica. Pero también aquí mismo tenemos una serie de modelos de investigación jurídica. ¿Cuáles son esos modelos? Por ejemplo, uno de los modelos es el histórico jurídico. Otro modelo tenemos el jurídico comparativo o jurídico descriptivo. ¿Pero a qué se refiere el histórico? Se refiere justamente a los acontecimientos, a los sucesos existentes en nuestra realidad. Por ejemplo, un acontecimiento conformado hace muchos años, la familia. Por ejemplo, el contrato, son sucesos, son acontecimientos o históricos jurídicos. Jurídico comparativo es que vamos a hacer la comparación existente entre nuestra normatividad vigente y otras normatividades, o sencillamente la doctrina peruana frente a las doctrinas internacionales. Ahí también tenemos el jurídico descriptivo, porque aquí también es un escenario que explica de manera pura el método analítico. El método analítico es un tema jurídico eminentemente, es decir, consiste en descomponer en tantas partes como sea posible una determinada teoría. Entonces eso es justamente esa descomposición de una teoría que consiste en el modelo jurídico descriptivo. Pero también existe el famoso modelo jurídico exploratorio. ¿A qué se refiere el jurídico exploratorio? Se trata justamente de abrir el camino para la realización de posteriores investigaciones. Posteriores investigaciones son tesis que abren el camino para investigar más profundamente sobre sucesos que van a venir, sobre acontecimientos posteriores que se van a ejecutar, ¿no es cierto? Pero no solamente queda ahí, sino también existe el jurídico proyectivo. Consiste en realizar una especie de predicción sobre el futuro, concretamente sobre este tema. Entonces, pero también existe, como yo había manifestado anteriormente, el jurídico propositivo. ¿A qué se refiere el jurídico propositivo? Se caracteriza porque evalúa justamente las fallas de los sistemas o normas o el fin que se propone aportar posibles soluciones a una norma jurídica que no está cumpliendo ese fin teleológico para el cual se ha denominado, se ha creado esa norma jurídica. Entonces, eso es justamente la investigación jurídica en su alto sentido de la palabra. Y esta investigación jurídica no hay que dejar siempre de recordar en todo momento que las tesis o las investigaciones jurídicas son aquellos problemas planteados y este problema planteado debe darse una solución, una posible solución a través de las hipótesis. Por eso la investigación jurídica tiene una serie de clasificaciones dentro de su entorno, ¿no es cierto? Y esa estructura de la investigación jurídica que empieza con la caracterización del problema, que posteriormente la formulación del problema, ahí vienen los objetivos, el marco teórico, las hipótesis, la metodología y finalmente los anexos correspondientes. Eso es justamente en la parte de lo que es el proyecto de investigación, pero posteriormente después de esto viene el desarrollo de tesis o la famosa tesis, que ahí ya se tiene que validar algunos datos, especialmente vamos a probar en todos los extremos lo que es la hipótesis planteada. Entonces, pero también la investigación jurídica tiene una serie de objetos, los objetivos o los objetos de investigación jurídica. Unos objetos es justamente las normas jurídicas, otros los contenidos de las normas jurídicas, los valores que persigue la norma jurídica, por ejemplo la norma en el tiempo, las normas en el espacio, el método existente en una investigación jurídica y finalmente el escenario del ámbito de investigación teniendo en consideración la realidad social. Investigación jurídica del derecho estrictamente es
Este es un tema muy interesante porque la investigación como ciencia del derecho pretende justamente resolver realidades jurídicas, teniendo en consideración justamente la realidad social jurídica. Las múltiples normas existentes en nuestro país muchas veces no cumple con ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros justamente los investigadores hacemos? Es pretender dar soluciones a esos problemas planteados en múltiples realidades.